Bueno, buenos días chicos, bienvenidos a esto que es la cuarta sesión de virtual. Despertamos ya con las noticias de que, pues bueno, a pesar de que la cuarentena aparentemente se levanta el día 1 de junio, pues bueno, ya es disposición gubernamental que no regresamos a clases, por lo cual, pues bueno, ya nos va a obligar a seguir trabajando de esta manera. Pues seguir echándole ganas, es el último estirón y pues así como les decía en el mensaje el otro día, uno no espera festejar el día del maestro, festejar el día del estudiante encerrado, sin embargo, pues son condiciones que nos tocaron y hay que, como ahora, muy ad hoc del tema que vamos a ver hoy, pues hay que ser comprensivos, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy es teoría comprensiva. La teoría comprensiva también es conocida como el enfoque o perspectiva interpretativa. Vamos a ver algo muy importante, que es totalmente diferente, criticado, o más bien hace una crítica muy fuerte a lo que hemos visto del positivismo y del estructural funcionalismo. Bueno, son parte de, ¿verdad? Tiene sus bases ahí. Sin embargo, son principalmente al capitalismo es una crítica completa. Entonces, la teoría comprensiva y la teoría crítica vienen a ser las teorías sociales o las formas de interpretación social que vienen a ser directamente una crítica este, al positivismo, ¿sí? Entonces vamos con eso en la idea, que no va a ser igual al positivismo. Entonces sí, el positivismo, acuérdense nada más de forma un poco de recordar, el positivismo es aquella teoría de interpretación social que nos dice que todo lo que existe es con base en la experiencia. Si no se ve, no existe, si no se puede comprobar, no existe. Es decir, trata de aplicar todo, a cualquier interpretación social, trata de aplicar eh, el método científico. Entonces, el positivismo dice, si no se puede comprobar, no es ciencia. Si no se puede comprobar, no es conocimiento. Y todo conocimiento es lo que efectivamente tiene su base en la experiencia, en lo empírico y en lo que se puede comprobar con el método científico. Y vamos a ver un personaje muy importante. Y este personaje, chicos, ustedes saben que a mí casi de hablar de personajes no me gustan, ni es tan necesario hablar de fechas. Sin embargo, así como lo fue Marx y así como lo fue Auguste Comte, Max Weber también va a ser muy importante. Muy importante que lo tengamos en la mente. Maximilian Karl Emil Weber, nacido en 1864 y muerto en 1920. Y ojo con esto, fíjense todas las profesiones que tenía este hombre: filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo, sociólogo, superhéroe, guapo, y por los fines de semana le gustaba jugar fútbol. Es considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología, esto es muy importante, y de la administración pública con un marcado sentido antipositivista. Si nos ponemos aquí y es necesario que sí lo tengan en mente, considerado uno de los estudiosos modernos de la sociología. ¿Por qué? Porque saben que, bueno, Auguste Comte, como ya hemos quedado, es el creador o es el fundador de la sociología a partir de la clasificación de las ciencias en su pirámide. Este, si bien es Auguste Comte quien lo inicia, pues bueno, vamos a ver que unos 30, 40 años después, Weber ya ya tiene las bases filosóficas y las bases teóricas de la sociología, y ahora Max Weber es quien lo va a llevar más a la práctica de una manera un poco más moderna, adaptada más al pensamiento en el que estaba desarrollándose como persona y como científico, y es ahí donde él va a ser el de los creadores de esta teoría comprensiva.
Y aquí es otra vez lo que les decía hace ratito, es un sentido antipositivista. Vamos a ver que tanto la teoría crítica como la teoría comprensiva, ambas son una crítica al positivismo. Y el positivismo, repito, no se les olvide, es aquella que dice que todo lo que existe es porque se puede comprobar bajo un método científico o todo aquello que se puede comprobar con la experiencia. Bueno, regresando a Max Weber, tenemos aquí que él nunca se consideró sociólogo, a pesar de que la gente le dice o siempre lo consideró como un sociólogo, él se consideraba como historiador. Entonces vamos a ver aquí que mucha de la metodología de la historia que rompe ya, que empieza a romper ya con el positivismo, con esta historia positivista, comienzan a crear nuevas escuelas y nuevas corrientes historiográficas. Pues bueno, con este sentimiento de historiador es como va a empezar a ver a la sociedad. Por eso es que él no se consideraba sociólogo, sino él se consideraba más como historiador. Sin embargo, estas perspectivas teórico-metodológicas fueron lo que le ayudaron a él a tener una teoría interpretativa de la sociedad diferente al positivismo. Y esta es una pequeña frasecita de él que dice, si me he convertido finalmente en sociólogo porque tal es oficialmente mi profesión, es sobre todo para exorcizar el fantasma todavía vivo de los conceptos colectivos. Y en otras palabras dice que si la gente lo cataloga como sociólogo es porque él quiere terminar con estos fantasmas del positivismo. Eso es lo que quiere decir un poco en esta idea de Max Weber. Y bueno, aquí es una foto, nada más para que tengan en su mente un poquito la idea de quién era Max Weber. Esta corriente, ¿cuál corriente? La corriente de la teoría comprensiva. Vamos a ver que tiene principalmente estas 4 características. Y ojo, quiero que le pongan mucha atención a los ejemplos que voy a dar, porque en sí lo que está aquí es como que complicado de entender, pero realmente la corriente defensiva de sociedad diversa, la sociedad se basa, bueno, se desarrolla con base en que en el progreso. Entonces nos decían ahí, el progreso es muy importante, ustedes me lo dijeron en sus historietas. El positivismo lo que trata de hacer es demostrar el desarrollo de las sociedades a través del progreso. Y como el estructural funcionalismo nos dice también que la sociedad también se basa en el progreso, pero a partir de que las personas tienen una función, un rol o un estatus dentro de una sociedad y a partir de eso es que van desarrollando la sociedad, pues bueno, la corriente, la teoría comprensiva ya nos dice, ok, sí tenemos un rol, tenemos un estatus y sí tenemos progreso, sí, pero la sociedad no nada más es lineal, la sociedad es compleja, la sociedad es diversa, es diferente, no es la misma sociedad en todos lados. Es heterodoxa, es decir, que tiene muchas características diferentes, es heterogénea, pues. Y sobre todo, uno de los conceptos muy importantes que viene a traer la teoría comprensiva es que es subjetiva. La sociedad es subjetiva. Eso es muy, 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 muy importante y no se les olvide, por favor. Entonces decimos, la teoría comprensiva dice que la sociedad es compleja, es diversa, es heterogénea y sobre todo es subjetiva, es decir, no se puede interpretar con el simple hecho de poner el método científico. ¿Por qué? Porque la sociedad es compleja, la sociedad es diversa, no se puede aplicar las leyes de la física siempre para entender a la sociedad. ¿Por qué? Porque es subjetiva, ¿sí? Sigue sentimientos, sigue emociones, sigue muchas de las cosas que nosotros habíamos visto también un poco con Spencer. Pues bueno, decimos, la sociedad es subjetiva. No está destinada, no lleva un camino, no sigue un mismo plano, no es plana, es heterodoxa, es heterogénea, está cayendo, así como les había dicho el ejemplo en la clase pasada de que un día te levantas escuchando tal cosa y al día siguiente ya no lo quieres escuchar. Un día te cae bien tu hermana y al día siguiente ya no. Bueno, entonces es esto, ¿no? Es un poco el ejemplo de que somos diversos. No, no siempre somos las mismas personas.
no siempre, en este caso, si nosotros mismos no somos los mismos siempre, pues imagínense ahora en niveles más amplios en sociedad, pues no siempre somos las mismas sociedades. Por lo tanto, como la sociedad es diversa, es compleja y es subjetiva, el análisis de la sociedad a partir del positivismo dificultan la aprehensión de la realidad. Y es aquí, chicos, donde quiero que recuerde un poco lo que habíamos visto acerca de que una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Eso sí, la realidad es la interpretación de la sociedad sobre la sociedad misma o sobre lo real. Si nosotros lo vemos como que la sociedad es plana, como que la sociedad siempre es homogénea y como que la sociedad siempre va guiándose hacia el progreso, pero de una manera lineal, no nos va a permitir ver y explicar realmente lo que es la realidad. Nos va a tratar de fundamentar una realidad plana, una realidad objetiva y una realidad científica, entre comillas, pero no nos va a permitir darnos cuenta realmente de lo que importa en cierta parte para interpretar a la sociedad, que es lo que ellos plantean de la acción social. El objeto de estudio de la sociología bajo la corriente de la teoría comprensiva es la acción social. ¿Por qué? Porque si recordamos en el estructural funcionalismo y en el positivismo, lo que realmente importaba era no la acción social, sino los hechos sociales. Es decir, Auguste Comte, Spencer hablaban de los hechos sociales como tal, como se acuerdan de a partir de la Revolución Francesa, que es que Auguste Comte se pregunta qué está pasando, por qué está pasando, el caos, y entonces ahí es donde genera él su corriente sociológica. Pues bueno, ahora nos está diciendo, por ejemplo, Max Weber nos dice algo muy importante, es que nosotros tenemos que centrarnos no en el hecho social como tal, sino en la acción social que lleva o deriva o resulta en este hecho social. Aquí esta es una de las aportaciones muy importantes que nos da Max Weber, dejar de centrar la idea en el hecho social y comenzar a concentrarnos en algo que es la social, lo que la gente hace para llevarnos a este hecho social, las decisiones que la gente toma, las decisiones que la sociedad toma o las decisiones que la sociedad hace que se tomen para que se realice ese hecho social. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en algo muy importante que es la acción social. Sí, seguimos pues que este tipo de acción, o sea, es decir, la acción social, está cargada de un sentido subjetivo para aquel que la realiza. Uy, y eso es muy bonito y es muy importante. ¿Qué decimos con este sentido subjetivo? ¿Qué significa un sentido subjetivo? Bueno, si nos ponemos a pensar, no sé, Rocío de segundo D, ¿sí? Las decisiones, si se acuerdan de Paco y Francisco, bueno, entonces en este caso es Rocío, las decisiones que ella toma y las acciones que ella toma y todas las cosas que ella realiza están cargadas de una emoción propia, de una decisión propia que depende obviamente del contexto en el que está. Entonces, si ella piensa que no existe el coronavirus y que todo es un invento del gobierno por esto y por lo otro, pues bueno, que ella salga de su casa y ese va a ser su problema, ¿no? Ella va a tener su decisión, ella va a pensar lo que ella quiera. Entonces, todas nuestras decisiones, toda nuestra vida, todo nuestras acciones, nuestra acción social corresponde o está cargada de un sentido subjetivo, es decir, que no está predestinado en cierto punto, ¿sí? Vayámonos más allá de la cuestión, ¿cómo se llama? De la cuestión de las doctrinas, sí, en cuestión de la cuestión moral, pues quitémonos ahorita las religiones no existen. Max Weber nos dice entonces que la sociedad actúa con base en sus propios sentimientos, en su propio contexto, en sus propias características y circunstancias propias
que lo dotan de un sentido subjetivo, es decir, que no están simplemente planas, no eres pobre y siempre vas a ser pobre, o sea, no eres pobre y vas a pensar siempre como pobre. Sí tenemos que tener en cuenta eso, ok, sí, pero no es necesariamente lo que condiciona completamente a la acción social, porque todos nosotros también tenemos un sujeto individual y tenemos un sujeto social, acuérdense de eso. Para lo cual vamos a llegar a lo más importante bueno, de las cosas más importantes que nos dice Max Weber. Y esto se resume en este parrafito. Nos dice entonces que la sociología debe aspirar al entendimiento, ojo con esto, por eso están en cursivas, por favor, para que los tengan ahí bien subrayados en sus apuntes. La sociología debe aspirar al entendimiento de la acción social a partir de su comprensión y de la explicación del tipo causal, tanto en su desarrollo como en sus efectos. Y esto es, chicos, muy importante que me... Chicos, imaginemos entonces, pónganse muy listos en esto. Una cosa es entender y otra cosa muy diferente es comprender. Imaginemos que, bueno, tenemos una novia o tenemos un novio. Entonces tratamos de explicarle por qué terminamos a un amigo que vive en Estados Unidos. Primero está un poquito la barrera del lenguaje, porque mi amigo ya se le olvidó cómo hablar español y a mí yo todavía no paso con 10 todas mis materias de inglés, siempre mis materias de inglés. Entonces decimos, aprendemos ahí, ya tenemos un poquito la barrera del lenguaje. Después tenemos una situación de la barrera de la cultura, ¿sí? Entonces aquí decimos, bueno, ¿sabes qué? Es que yo corté con mi novia porque mi amigo, el que creía yo que era mi mejor amigo, andaba de chapulín. Entonces, cuando nosotros le explicamos a nuestro amigo de Estados Unidos que mi mejor amigo andaba de chapulín con mi novia, pues a lo mejor él va a entender la situación o la acción social o por qué terminamos. Lo va a entender porque yo se lo expliqué con peras y manzanas lo que significa ser un chapulín, que dicho sea de paso todavía no lo entiendo de todo, no lo entiendo del todo lo que es un chapulín, ustedes ya se encargarán de explicarme. Entonces, él te entiende, ¿sí? Entiende tu amigo de Estados Unidos, entiende la situación y por qué terminaron. Pero ahora comprende, porque la comprensión lleva algo que se llama empatía. La comprensión ya es una acción un poco más de empatía. La comprensión lleva empatía y el entendimiento es un poco más superficial, por así decirlo. Nosotros entendemos lo que es el coronavirus por ejemplo, en el mundo, pero no comprendemos la situación de por qué en Ecuador había muertos en la calle. Entonces, nosotros entendemos muchas de las situaciones, pero si no tenemos empatía y si no tenemos en cierto punto una interacción tanto con la acción social, con el sujeto que está realizando esa acción social y el contexto en el que se desenvuelve este sujeto social, entonces no tenemos comprensión, no tenemos empatía, no nos podemos meter en los zapatos de ellos. Eso es el ejemplo más claro del concepto de empatía. Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Eso es todo. Entonces, nuestro amigo de Estados Unidos entiende que mi mejor amigo andaba de chapulín conmigo, digo, con mi novia, entonces yo corto con mi novia, pero mi compañero de Estados Unidos no se va a poder poner mis zapatos porque no está entendiendo tanto, porque ya les había dicho, hay una barrera de lenguaje y hay una barrera cultural. Entonces no está entendiendo del todo lo que pasó. Y entonces él te dice, ok, pero ¿te engañó o no te engañó? Dices, no, o sea, no me engañó, simplemente andaba pues como que cotorreándola y andaba queriendo salir con ella, se ponía celoso cuando yo salía con ella, etcétera, etcétera, pero nunca llegó a pasar nada. Entonces él dice, ok, pero ¿por qué cortaste? No te comprende, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos hacer que nuestro amigo nos entienda, pero también nos comprenda, es decir, se ponga en nuestros zapatos, nos va a permitir explicar, ahora sí, la situación de forma causal, es decir, por qué sucedió una cosa y por qué sucedió otra, o qué es ser un chapulín, por qué resultó en esto y cómo terminó. Es decir,
Y aquí lo voy a volver a leer este parrafito para que lo entiendan ya con este ejemplo, ¿sí? La sociología debe aspirar al entendimiento de la acción social a partir de la comprensión y de la explicación del tipo causal, tanto del desarrollo como de sus efectos. No nos vamos a centrar como Auguste Comte en el positivismo nada más en el hecho social desde el origen hasta el final, no. Ahora nos vamos a concentrar desde por qué surge, las decisiones que se toman y los efectos que concluyen en este hecho social. ¿Sí? Mi compañera me preguntaba acerca de la subjetividad y son conceptos bastante complicados, son bastante complejos que llevan cierto proceso para el entendimiento de lo que significa la subjetividad y la objetividad. En el positivismo, chicos, nace, entonces, les decía, en el positivismo surge algo que se llama la objetividad de las ciencias. Y es esto, tratar de explicar a la sociedad con base en un método científico sin llegar a dudas, pues. Entonces, imagínense que ahorita todos somos historiadores. Entonces nosotros tratamos de buscar lo que pasó en la Revolución Mexicana a partir del método positivista, es decir, del método científico. Entonces nosotros vamos a plantear una hipótesis, vamos a plantear un experimento, cómo comprobarlo y un resultado. Entonces nosotros nos vamos a ir directamente al archivo y lo que diga el archivo, por ejemplo, yo me encuentro, yo qué sé, un, en el fondo de tierra y aguas del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas del año 1912, me encuentro ese archivo, ese documento en el cual dice, bueno, aquí en este documento dice, se compraron tales tierras para cierto hombre que fue heredero de la revolución. Sin embargo, se están peleando los ex hacendados para poder, están reclamando esa tierra. Entonces, lo que nos dice el positivismo es esto. Lo que dice exactamente el documento es lo que realmente pasó. Entonces, nos dice que el conocimiento es objetivo, es decir, es verdadero. Y la objetividad es esa, buscar una verdad absoluta, ¿sí? La objetividad es buscar la explicación de la sociedad sin que haya lugar a dudas, como pues viendo lo que sucede, experimentando con lo que sucede y comprobando lo que se sucede. Entonces la objetividad es eso, buscar un momento en el que no haya dudas, en el que no se presente ningún tipo de circunstancias que nos permitan entender cierto o dicho hecho histórico, pero lo que es la subjetividad, eso es mucho, muy importante y justo viene a colación con lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La subjetividad nos dice que no se puede tener una verdad absoluta en el comportamiento social. Es decir, si nosotros sabemos que objetivamente 2 más 2 es 4 y no hay otra forma de decir que no lo es, sino que se comprueba, se experimenta y al final se llega a la conclusión, pues bueno, la sociedad no puede entenderse de esta manera, porque ustedes saben, ya les digo, un día nos levantamos escuchando rock y al día siguiente nos escuchamos reggaetón. Un día me cae bien mi mamá y al día siguiente ya no. Un día me cae bien mi novio y al día siguiente ya quiero cortar, quiero ver. Sí, la sociedad es así, es compleja, es diversa. Entonces, nosotros no somos dos números que si los sumas dan un resultado objetivo. No, no, no. La sociedad es subjetiva, la sociedad se tiene que entender desde sus decisiones propias. Ahora, ¿qué es la subjetividad? Ahora imaginemos que estamos en el mismo ejemplo, el mismo archivo, el mismo documento de la Revolución Mexicana. ¿Cómo lo vamos a entender desde la subjetividad? Bueno, lo vamos a entender que aquí existen dos sujetos, la persona que compró las tierras y el ex hacendado. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los dos? ¿O nada más el ex hacendado por reclamar las tierras que bien salen a colación del plan de Ayala de Emiliano Zapata? Ya habíamos quedado que los dos, ¿no? Porque todo depende del cristal con el que se mira, esa es la subjetividad. Una objetividad es lo que tiene un resultado y una verdad absoluta, y la subjetividad lo que busca son verdades, verdades aceptadas, no una verdad, es verdades, ¿sí? ¿Y cómo vamos a llegar a esas verdades absolutas? Perdón, ¿cómo vamos a llegar a esas verdades?
Pues vamos a llegar a partir de que nuestros argumentos sean sólidos, de que nuestras fuentes sean bien estudiadas, de que nuestras hipótesis sean bien planteadas y que nuestra justificación y nuestro desarrollo del problema, de la acción social o de la interpretación social tenga validez. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos de subjetividad nos puede llegar a caer en la relatividad, es decir, que todo es relativo, que no todo tiene interpretación, de que todo puede estar sujeto al cristal con que lo veamos y no lo entendamos, pues no tengamos un resultado específico. Entonces, si nosotros llegamos a esos extremos de la relatividad o de que viene bien a la posmodernidad, pues no tenemos validez, no podemos decir, les había explicado aquella vez por ejemplo, otra vez, no sé, igual seguimos con los ejemplos de segundo D, y un día Freddy dice que el árbol de ahí se cayó porque le salieron pies, se tropezó con una piedra y bueno, el árbol se cayó. A eso le llamamos a subjetividad, porque es su propia perspectiva en torno a un hecho, ¿sí? Pero sus argumentos no son sólidos. Mientras tanto, viene Jimena y Jimena dice, no, es que ese árbol se cayó porque tiene mucho tiempo ya, es muy viejo, además está plagado de termitas, estas termitas están comiendo y anoche llovió mucho e hizo mucho aire, por lo tanto ese árbol se cayó. Entonces sus argumentos son más sólidos, lo cual le permite tener un poco más de objetividad en la subjetividad que ella está planeando. Es decir, nosotros los científicos sociales que queremos investigar un hecho social no podemos decir qué pasó exactamente porque no tenemos una máquina del tiempo. Entonces nosotros reconstruimos el tiempo a partir de qué? De las fuentes, de los argumentos y creamos una interpretación subjetiva de la realidad, pero con fundamentos, ¿sí? Con fundamentos objetivos. Entonces, a diferencia del positivismo, no queremos tener un hecho nada más, una verdad nada más. Nosotros queremos tener muchas verdades que nos permitan entender esta realidad social a través de muchas perspectivas. Y eso es lo que yo les puedo decir en torno a lo que es la subjetividad y la objetividad. No sé si resolví tu duda, Teira, pero a los demás compañeros, si tienen alguna duda, les digo que es un sistema complejo de pensamiento, entender la subjetividad y la objetividad. Y más en prepa, porque todo lo que nosotros entendemos en prepa es subjetivo realmente. O sea, les digo que en prepa somos todos muy bipolares. Un día estamos bien, al otro día estamos llorando, pero bueno. Entonces, es complicado entenderlo, es complicado comprenderlo, pero es fácil de entender, ¿sí? En el sentido de que no vamos a buscar una verdad, sino vamos a buscar verdades. Y justo viene un poco en las siguientes diapositivas para que lo vayan entendiendo. Ya para cerrar con Max Weber, que por cierto, por ahí yo les voy a dejar de tarea unas tareitas para que vean un video que hice en la licenciatura. Weber y la realidad social, sí, es muy importante también. Quiero que anoten, por favor, estos tres conceptitos del pensamiento weberiano. El pensamiento de Max Weber es antipositivista, ya les había dicho, no hay una verdad absoluta, sino hay verdades, por eso se llama teoría comprensiva. Nosotros vamos a comprender, hagan de cuenta que la acción social es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga con el corazón roto, ¿sí? Nosotros no vamos a decirle, es que tú cortaste porque tenías que cortar, porque por el progreso tenías que cortar. No, ahora la teoría comprensiva somos nosotros y van a decir, bueno, ven, aquí está mi hombro, llora, chilla, desahógate, ráyasela, grítale, llora, llora y llora y llora y te comprendo y yo soy tu mejor amigo, pero vamos a comprenderte, ¿sí? A eso es la teoría comprensiva, o sea, técnicamente apapacha a la sociedad, pero le permite ver muchas perspectivas de la sociedad, eso es muy importante. Sin embargo, también Max Weber no sale, no es muy diferente a los demás científicos porque también es un idealista. Y este idealista está cargado completamente también del sistema del materialismo histórico. Max Weber también surge y nace con esta idea de materialismo histórica, porque el materialismo histórico estaba en boga, estaba muy vigente, entonces es muy importante. Y ojo, hay un concepto muy bonito, bueno, en todas mis investigaciones, dentro y fuera de la licenciatura, son muy importantes para mí, que son la hermenéutica y la semiótica. Bueno, la hermenéutica, chicos, en este caso es, bueno, por así decirlo, va a responder a las siguientes preguntas. ¿Se acuerdan? Metodología de la investigación es qué se dice, cómo se dice,
no sé si se acuerdan de eso, de metodología de la investigación. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo se dice? Y le vamos a agregar aquí quién lo recibe y quién lo intenta. Eso es muy importante y es muy bonito. La hermenéutica es muy hermosa, bueno, a mí me gusta mucho, porque nos permite a nosotros tratar bueno, tanto la semiótica como la hermenéutica es todos los mensajes, todo el texto, todo el lenguaje está cargado de códigos y está cargado de, hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer Sherlock Holmes, entonces nosotros con la hermenéutica vamos a tratar de interpretar lo que se dijo y lo que se entendió de lo que se dijo. Es decir, yo le digo algo a alguien y ese alguien tiene la propia interpretación de lo que dijo. Entonces, en medio de ellos dos hay un contexto. Entonces la hermenéutica es eso, tratar de interpretar los códigos lingüísticos, tratar de interpretar el sentido original del texto, más el sentido adjudicado del texto. Es complicado, pero es muy bonito. Y es aquí donde Max Weber tiene uno de los grandes aportes a la teoría social. Es la interpretación del mensaje y la recepción del mensaje. La interpretación de las acciones sociales y la interpretación del significado de las acciones sociales. Eso es muy, muy importante. Y es aquí entonces donde decimos, si somos antipositivistas, seguimos siendo idealistas y aparte le damos interpretación al mensaje y a la acción social, pues nos vamos a convertir en sociología comprensiva o sociología interpretativa. Y esto es de los grandes aportes de Max Weber. Además de los tres tipos ideales de, de dominación, que eso se los voy a dejar de tarea. Pero bueno, y esto, chicos, para los que somos historiadores, para los que somos científicos sociales, tanto antropólogos como sociólogos, como incluso psicólogos, este, el siguiente punto es muy, muy importante, porque nos dice, vuelve la mirada hacia el sujeto y su actuar, y abre el debate sobre las posibilidades de análisis objetivo de la subjetividad. Es lo que les decía, Max Weber deja de lado el hecho social y se pone a pensar en la acción social, ¿sí? En estas acciones y decisiones que tomamos nosotros para llegar a ese hecho social. Entonces, ya que nosotros centramos el interés científico en lo que hacen los seres humanos, tenemos entonces que vamos a analizar de manera objetiva, es decir, bien argumentada, bien solidificada, bien construyendo bien nuestro edificio con buenos materiales para poder analizar objetivamente la subjetividad. Es lo mismo que les decía. Nosotros no podemos venir a decir simplemente que las pirámides de Egipto las construyeron los aliens sin tener evidencia, sin tener cierto tipo de evidencia, tanto física como evidencia simbólica, por ejemplo, que estos de National Geographic, perdón, de History Channel se la pasan diciendo que las aliens y que no sé qué, pues bueno, que esas son creencias personales, sí, pero ellos se basan en evidencia simbólica más que en evidencia física. Y son inferencias que también tienen cierta validez, pero que demeritan mucho la posibilidad de que el ser humano haga pirámides, ¿no? Entonces, si nosotros inventamos el cohete que llegó a la Luna, ¿por qué no pudimos inventar un mecanismo que nos permitiera hacer pirámides? Bueno, entonces les decía, análisis objetivo de la subjetividad, y esto está subrayado porque es muy importante. Es tratar de buscar las mejores herramientas, tratar de buscar los mejores métodos, estar bien justificado mi trabajo, tener un buen marco teórico sólido que me permita interpretar la subjetividad, es decir, cosas bien hechas que me permitan entender el desmadre que es la sociedad. En pocas palabras es eso, el análisis objetivo de la subjetividad es para entender el desmadre que somos como sociedad, pues tenemos que tener un buen método y un método objetivo y que no nada más le echemos la culpa que Dios así nos hizo o la culpa que soy pobre y siempre voy a actuar como pobre o que soy rico y siempre voy a actuar como rico. Es decir, no estamos destinados como sociedad a actuar. Hay una serie de factores enormes que involucran en nuestro actuar propio. Es decir, hay muchas interpretaciones, hay muchas perspectivas que nos permiten interpretar por qué somos como somos, quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos
por qué tenemos las pandemias, cómo surgen las pandemias y cómo actuamos ante las pandemias, por qué México en lugar de salirse, en lugar de quedarse en casa sale, por qué hay una crisis por las bebidas alcohólicas, porque entender esta subjetividad necesita buenas herramientas, y esas buenas herramientas nos las van a dar nada más de manera objetiva, ¿sí? No podemos venir a decir que, perdonen, no estoy tratando de ser anticlerical ni nada, pero no nada más podemos centrarnos en que Dios así lo quiso, ¿sí? Como científico social, no. Ya habrá creencias personales que están válidas, son válidas, que dicen, bueno, si Dios así lo quiso, es porque se hace y porque necesitamos cierta o tal cosa, ¿sí? Y concluimos con Max Weber con que la realidad es relativa, es múltiple, es diversa y es cambiante. Relativa porque no solamente no tiene una sola interpretación, ¿sí? La sociedad no puede interpretarse solamente de una manera, es múltiple porque habemos muchas sociedades, es diversa porque cada este cúmulo de sociedades que integramos el mundo somos y tenemos características diferentes. Y algo que me gusta mucho, es cambiante, la sociedad es cambiante, chicos, es el valor más importante que nosotros tenemos los científicos sociales. Yo como historiador cada vez me enamoro más y me decepciono más de la sociedad porque somos bien cambiantes. Y eso es lo bonito. Imagínense qué aburrido saber lo que va a pasar en la sociedad, porque si lo pensamos plano, sabemos lo que va a pasar mañana, o sabemos lo que pasamos, lo que podemos pasar, o lo que va a pasar en el futuro con base en el pasado. Y no, lo bonito es eso, que nosotros los historiadores tenemos la idea de lo de que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente, y podemos plantearnos escenarios y futuros hipotéticos con base en las decisiones que se tomaron en el pasado, pero no somos Nostradamus, no podemos predecir el futuro, ¿sí? Nos permiten tener herramientas a los historiadores y a los sociólogos, nos permiten tener herramientas para decir, ok, esto puede pasar, pero no podemos decir que eso va a pasar precisamente porque la sociedad es cambiante, ¿sí? La sociedad es muy cambiante y eso es muy, muy bonito de la sociedad. Que hoy sabemos quiénes somos, mañana tal vez no. Dependemos de muchos factores económicos, políticos, sociales, climatológicos, de todo dependemos para saber quiénes somos y en qué nos vamos a convertir. Con lo siguiente, no existe solo una realidad social, hay muchas realidades sociales, hay muchos cristales de cómo ver las verdades, ¿sí? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, entonces hay muchas realidades sociales. No vivimos solamente una realidad social, vivimos muchas, incluso nosotros mismos, aunque estemos dentro de una sociedad, tenemos muchas realidades diferentes. Mi realidad social es diferente a la de ustedes de Valparaíso. Su realidad de ustedes de Valparaíso es muy diferente a la realidad que viven sus compañeros, familiares o amigos que viven en Estados Unidos, aunque sean de Valparaíso, ¿sí? Su realidad social es muy diferente. Debido a que el contenido y la forma depende de los individuos y grupos que la sostienen. Es decir, una sociedad depende de sus individuos, no nada más depende de la sociedad como tal, no nada más hay sociedad y la sociedad siempre va al progreso y siempre va para adelante y a veces se equivoca, pero no. Todo depende de que nosotros somos individuos propios, con decisiones propias, con sentimientos propios que dependen obviamente de un contexto, pero que nos permiten hacer esto de lo hermoso de la sociedad, que somos errantes, somos cambiantes, nos equivocamos, nos caemos. Repito, y nunca me voy a cansar de decirlo, los seres humanos somos los únicos animales en la Tierra que podemos tropezarnos con la misma piedra 2 o más veces, ¿sí? Eso es lo bonito de los humanos, que a pesar de que ya nos dolió el trancazo, volvemos a caer y volvemos a caer y le volvemos a llorar a la ex. Eso es lo bonito de la sociedad, que somos individuos y aunque pertenecemos a la sociedad, pues somos individuos y cada uno de nosotros piensa de manera diferente y somos cambiantes. Entonces nosotros como individuos formamos una sociedad y si nosotros como individuos tomamos decisiones que inciden en la sociedad, pues esta sociedad también cambia. Entonces no es posible interpretar a la sociedad de manera objetiva, objetiva en el sentido de una sola verdad, sino hay muchas verdades. Decimos entonces que las construcciones sociales que dan cuenta de la realidad social no son más o menos estructuradas y sofisticadas, no más o menos verdaderas. Perdón, son más o menos estructuradas y sofisticadas, no más o menos verdaderas.
Eso es otra cosa, no es otra cosa, perdón, más que decir, la teoría comprensiva nos permite dar una interpretación de la acción social y del hecho social, pero no de decir una verdad, ¿sí? No son más o menos verdades, sino son más o menos interpretaciones. Y esto es parte fundamental, aquellos que si algún día que alguien quiere estudiar historia, si algún día quiere estudiar alguien antropología, si alguien de ustedes quieren estudiar sociología, este, esto nunca se les olvide. Bueno, a nadie se les olvide, pero si se les logra, si les llega a olvidar, espero que haya alguien que se lo recuerde y son estos que van a estudiar historia en algún momento o ciencias sociales, porque el sujeto, hagan de cuenta, yo historiador, y el objeto de estudio, es decir, ustedes como sociedad, están interrelacionadas de manera interactiva. Yo, como ser humano que estoy estudiando a la sociedad, estoy dentro del mismo objeto de estudio. Yo que estoy estudiando, por ejemplo, el concepto de violencia, si yo estudio el concepto de violencia, estoy totalmente subjetivado, estoy con mi mente, con mis ideas, con mi contexto. Si yo estudio la violencia es porque aquí en Fresnillo ha estado violento, ¿no? Entonces, no puedes llegar a la objetividad, como lo decía Auguste Comte, no puedes llegar a la objetividad, como lo decía Benedetto Croce, como lo decía los sociólogos positivistas o los historiadores positivistas, ¿sí? No podemos llegar a la objetividad porque nosotros mismos tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias preguntas y con base en nuestras propias preguntas construimos la interpretación de la sociedad. En otras palabras, no podemos interpretar el desmadre de la sociedad de manera objetiva porque nosotros también tenemos nuestro propio desmadre interno, ¿sí? Esto es más o menos un poco la teoría comprensiva con palabras muy burdas, palabras un poco altisonantes, pero así es como podemos explicar este parrafito. El sujeto y el objeto de estudio están interrelacionados de forma interactiva. Y estas es las imágenes que les debía de hace mucho, en donde vamos a ver la interpretación y la perspectiva, ¿sí? Si recuerdan esta imagencita, si recuerdan esa imagen, pues bueno, es la que les hice imaginarse en el salón de clases, ¿verdad? Es la que les dije, imagínense el rinoceronte, tal, tal, tal. Pues bueno, vean cómo él pinta y plasma su realidad, la plasma, pero nunca deja de lado el cuerno que, para fines caricaturescos, está en medio de sus ojos. El rinoceronte siempre va a pintar sus ojos y el rinoceronte siempre va a pintar su cuerno y ese cuerno, chicos, específicamente los que tenían la duda, a eso le llamamos la subjetividad. El cuerno es la subjetividad porque es nuestra propia realidad y es nuestra propia interpretación de la realidad, ¿sí? Si todo fuera objetivo, entonces todos pintaríamos el mismo cuerno y todos pintaríamos el mismo dibujo de la misma manera. Y no, la sociedad es diferente. No ve igual un árbol, un roedor, que una jirafa. Entonces, a eso le decimos la subjetividad y las perspectivas, ¿sí? Esta imagencita ya la habíamos trabajado mucho, el 6 y el 9, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Bueno, es que no estamos hablando de una verdad, estamos hablando de verdades, eso es muy importante. Y esta también es un ejemplo de subjetividad, chicos. Esta es muy bonita imagen también. Está un poco tradicionalmente sexista, pero vamos a dejarlo de lado y vamos a ver. La mujer interpreta al Michi, al gatito, como, ay, qué bonito, una almohadita para que esté a gusto, ay, yo quiero ese gatito. Mientras que el hombre dice, oye, tengo ratas en la casa, me voy a llevar ese gato porque va a servir para cazar y matar esas ratas y dejarme de lado esta plaga que tengo en mi casa, ¿no? A eso le llamamos la subjetividad. ¿Se acuerdan del árbol de las manzanas? Pues imaginemos, ahora el gato es el árbol. La mujer que quiere un gato y que quiere cariño y que quiere, es muy, le gustan mucho los gatitos, pues bueno, dice, mira qué bonito gatito. Y el hombre que necesita un gato para las ratas que tiene en su casa, pues bueno, dice, oh, mira qué bonita arma de cacería, ¿sí? O qué buena manera de terminar yo con mis ratas que tengo en la casa.
todo depende del contexto que tengamos cada uno de nosotros, y es un poco lo que decía su compañera Teira. Efectivamente, todo depende mucho del contexto en el que nosotros interpretamos a la realidad. Entonces, el gatito es la acción social y la interpretación que le dé la mujer es una y la que le dé el hombre es otra, con base en qué, en sus propios contextos. Eso es muy, muy importante. Y esta es aquí otra imagencita muy bonita. Dice, dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Y si nos ponemos a ver y ver esa imagen como que existe un poquito, bueno, son 4, son 3. Acá vemos 4 de este lado vemos 4 y de este lado vemos 3. Pero son perspectivas diferentes, ¿sí? Y eso no quiere decir que uno tenga la razón u otro, sino que sus argumentos van a permitir hacer un análisis objetivo de la subjetividad. Este compa de acá que tiene un peinado tipo afro va a tener que tener sus buenos argumentos para decir, estos son 4, y este compa que acá ya le falta un poco de pelo, que tiene un poquito de alopecia, dice, no, son 3. Entonces van a tener que tener sus propios buenos argumentos objetivos para llegar a interpretar o para poder explicar su perspectiva de la realidad. Esta imagen de aquí del centro es un poco lo mismo, ¿no? El mundo es como un chisme enorme. Cada uno de nosotros, el mundo es la acción social, el mundo es el hecho de que terminé con mi novia, y luego yo se lo cuento a mi amigo, y mi amigo le da su propia interpretación de lo que pasó, de que yo corté con mi novia, y se lo pasa a mi otro amigo. Y ese otro amigo se lo pasa a él y luego él me lo regresa a mí, ya totalmente diferente a lo que realmente pasó. Entonces, es un poco burdo decirlo, pero la interpretación social es como un gran chisme, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una interpretación diferente al hecho social y realmente entre todos construimos lo que pudo haber o no pasado, ¿sí? A eso le llamamos la labor del científico social. Y esta también es una imagen que me encanta, porque si se dan cuenta, esto es totalmente perspectiva, ¿sí? Si lo vemos así como que nosotros de ladito estamos viendo una serie de imágenes un poco curveadas, un poco que sin sentido, un poco retorcidas. Sin embargo, si lo ves de frente a este hombre que lo está pintando, ya lo ve y le encuentra sentido y son edificios. Entonces, si lo ve en la perspectiva, ya él está viendo los edificios que nosotros vemos nada más como una serie de situaciones un poco torcidas, retorcidas. La sociedad es esto, la sociedad es retorcida y nosotros lo que queremos hacer es darle una interpretación un poco ya recta para poder interpretar y para poder dar una definición de por qué nosotros somos un desmadre. Pues esto es lo que hace el científico social, tratar de resolver todo este tipo de cosas medio extrañas, todo este tipo de curvas y decisiones extrañas y aleatorias y arbitrarias que toma la sociedad y nosotros tratar de darle un orden y tratar de explicar por qué, ¿no? De eso se trata un poco la interpretación objetiva de la subjetividad. La teoría crítica viene a ser muy similar a lo que habíamos visto ya en la teoría comprensiva. Nos dice que es posible arribar a la conformación de un conocimiento empírico, racional y objetivo capaz de explicar y predecir la realidad social. En otras palabras, nos dice que podemos llegar a un conocimiento que se puede interpretar de cierta manera, que se puede tomar en cuenta también con base en las interpretaciones, que que puede llegar a ser racional y que puede llegar a ser objetivo también, pero sin necesidad de plantearnos esta visión positivista de las cosas, ¿no? De que todo tiene un camino hacia el progreso, de que todo depende de ciertas circunstancias para poder pasar, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, chicos, de la teoría crítica radica en que nos dice que las ciencias sociales son diferentes a las ciencias naturales. Otra vez estamos viendo el sentimiento antipositivista. Esto es lo más importante y es un poco por eso que lo resumí a 2 diapositivas, lo que es la teoría crítica, porque se parece bastante a la teoría comprensiva. Nada más que en este sentido sí ya nos van a decir un poco acerca de que la teoría crítica
directamente se va a lo más duro, que es las ciencias sociales simplemente son diferentes a las ciencias naturales. No podemos aplicar el método científico siempre porque son diferentes, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a radicar esto de que la ciencia, la teoría crítica nos dice básicamente las ciencias sociales son diferentes a las ciencias naturales y no podemos aplicar el mismo método científico. Básicamente es eso. Y aquí ya nos dicen una cuestión, la teoría actual de la ciencia está vinculada al ascenso del capitalismo y al dominio de las fuerzas que gobiernan la economía, la política y la técnica. Por eso les decía que a pesar de que son críticos y son diferentes y quieren diferenciar al positivismo, pues bueno, siguen también partiendo del materialismo histórico y siguen dependiendo todavía de ello. Y entonces es así como se entiende y cómo se practica la ciencia en ese entonces. 5 características de la teoría crítica y nos vamos. La teoría crítica plantea: es necesario destacar los intereses de los científicos, así como los de otros actores y grupos sociales que intervienen en el contexto de la producción de conocimiento. En otras palabras, y de manera sencilla, nos dice la teoría crítica que además de tomar en cuenta la acción social y el hecho social, hay que tomar en cuenta a los intereses de los científicos, es decir, los científicos no estudian porque sí, los científicos no estudian porque se les ocurre la pregunta y ya, sino que también tienen sus propios intereses, es decir, ¿para qué quieren saber? ¿Para qué quieren construir ese conocimiento? Entonces, aquí nos damos cuenta de que otra vez están diciendo que el, el conocimiento está construido a través de muchas cosas y no nada más del hecho social, sino también los científicos tienen que ver en esto. Y otra vez nos dice la teoría crítica, el científico es parte del complejo social que investiga. Es decir, no podemos separar al complejo social o al hecho social o a lo que se está investigando del científico, ¿sí? El científico también es parte de esa misma investigación. Teoría y praxis no deben ser concebidas de manera aislada. El conocimiento que refiere a cómo es el mundo no debería separarse de la discusión acerca de cómo debería ser. En otras palabras, decimos que no podemos separar la teoría de la interpretación de la sociedad de la práctica. Es decir, no pueden venir las teorías de la nada, ¿sí? Y es aquí un poco también de lo que tenemos y le debemos al positivismo, porque las teorías no pueden venir de la nada. Las teorías tienen que venir de lo que se ve y de lo que hay, de lo que existe, ¿sí? No pueden venir de cualquier lado. Entonces, teoría y práctica deben estar relacionadas y debemos plantearnos y no debemos separar a cómo es el mundo, es decir, cómo es la práctica y cómo debería ser la teoría, ¿sí? Van de la mano, teoría y práctica van de la mano. Y eso es muy importante, la penúltima me parece, sí, la penúltima característica de la teoría crítica. La verdad científica no emana del apego a un método en particular, sino un consenso de una comunidad científica. Y es lo que les decía, no estamos hablando de una verdad nada más, estamos hablando de verdades. ¿Y cuáles son estas verdades? Son las que se construyen a partir de una comunidad científica, a partir de muchas perspectivas, es que nosotros vamos a tener esta interpretación de la realidad. Esto es muy importante y es de las más grandes aportaciones de la teoría crítica y de la teoría comprensiva. No hay una verdad, hay verdades y estas verdades tienen que ser bien fundamentadas. Finalmente cerramos con que
cualquier investigación científica, en el caso de las ciencias sociales, tenemos que ver que hay una interacción entre el investigador y los sujetos de estudio. Había un profesor en la universidad que nos da este ejemplo con física, de que hay un experimento que disparan fotones para ver el comportamiento y cómo llegan a hacer esta interacción y esta unión con los electrones. Y bueno, están disparando los fotones y dice, bueno, tienen un comportamiento cuando los ves desde afuera, pero cuando metes la cámara para ver el comportamiento de los protones, te das cuenta de que se comportan de manera diferente. Eso quiere decir que nosotros, al ver el comportamiento de la sociedad o al ver el hecho social, ya estamos interviniendo en ese mismo hecho social. Le estamos dando una interpretación. Simplemente, si los protones se comportan de una manera, al verlos ya se comportan de otra, porque ya estamos interviniendo en el proceso natural de los protones. Entonces, esto también es bastante interesante y es así como este doctor nos explicaba un poco el hecho de hacer historia.